Hola Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Robert? Muy encantado de tenerte en este nuevo podcast. Espero que estés muy bien. ¿Todo bien Sí, por ahí? sí. Qué bien, me alegro. Me alegro bastante. Pues nada, a todos los oyentes de este podcast, primero quiero presentar a Robert. Él fue el padre Guido, ¿verdad? Sí. Sí. Él ha sido misionero en Perú en los años 80 y parte de los 90. También ha sido misionero en Paraguay. De 89 hasta 94 en Perú, luego Paraguay 95 hasta 2000, ¿no? Claro. También estuve en Ecuador, Argentina, Brasil. Entonces conocí a todos los misioneros allá, ¿no? Muy bien. Yo personalmente conozco a Robert como misionero, como sacerdote de la Iglesia Palmariana que fue, y puedo decir que es una persona decente, una persona que realmente creyó en su tiempo, en aquel tiempo, pues creyó un poco en su vocación, o sea, creía que estaba haciendo lo correcto, pero también él no tenía pues la información que ahora tenemos, ¿no? Él podía solamente moverse y creer lo que realmente le permitía la información que había recibido en aquel momento, ¿no? Pero luego Robert, pues como va a contar después, él ya se da cuenta de que aquí lo que pasaba en el Palmar de Troya, en la iglesia palmariana, pues no pasaba de ser pues un movimiento realmente de comportamiento sectario, ¿verdad? Claro, yo creía en Palmar por las supuestas apariciones en Palmar de Clemente, ¿no? Digo supuestas porque también yo creía por mi familia, mis padres, ¿no? Entonces, nosotros nunca hemos visto las apariciones de Clemente. Este fue antes de nuestro tiempo. Y cuando yo llegué a la comunidad ya, como tú, Juan, todas las apariciones de Clemente estaban en privadas ya, ¿no? Nunca le vimos en éxtasis, nunca. Él decía que recibía mensajes, pero nunca le vimos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en esto coinciden muchos de los ex palmarianos, ex obispos y ex monjas palmarianos de aquellos tiempos, o sea, de las primeras apariciones en el Palmar en los años 70. Gente que conoció de cerca a Clemente, y todos afirman de que Clemente pues tenía una doble vida, ¿no? O sea, muchos han visto a Clemente pues decir que recibía visiones y mensajes trascendentales, pero eran mensajes que no estaban incluso grabados, eran mensajes que Clemente de pronto caía, se quedaba 1 o 2, hasta 3 o 4 horas en silencio, mirando la nada, porque claro, entonces cuando de pronto llamaba al Padre Isidoro y luego transcribían mensajes, o sea, ponían a redactar, ¿no? Claro. Como me contó el ex Padre Tomás, que era el secretario de Clemente, que él estaba presente en la aparición de la Virgen de Bac en Francia. Clemente estaba 7 horas sentado en una camioneta en éxtasis. 7 horas sentado y los demás de rodillas como tontos, como decía Padre Tomás, como tontos. Así es, exactamente. Y esto coincide. ¿Cuándo se ha escuchado tal cosa? Es una estafa. Claro, exactamente. Entonces, esas condiciones, ¿no? de una supuesta visión hacia un hombre, ¿no? Y en estas condiciones de estar sentado y que otros estén de rodillas, no es normal en un ambiente, digamos, de una devoción, una piedad, ¿no? Que supuestamente está viendo a la Virgen, está viendo a los santos, y él está sentado
Exactamente, y es realmente es lo sospechoso del tema, ¿no? Es muy sospechoso, ¿no? Y en muchas otras personas de diferentes, incluso diferentes corrientes religiosas como protestantes, ¿no? Ha habido el mismo sistema, ¿no? El supuesto vidente el supuesto vidente o que recibe las revelaciones divinas, pues parece un personaje muy dado a estar sentado, a tener una vida diferente a las demás, ¿no? Con más privilegios, ¿no? Buena comida, buenos descansos, lujos, dinero, cuidados, ¿no? Y Clemente pues reúne las condiciones de una persona que realmente se inventaba sus apariciones, sus visiones o sus trances para poder manipular a la gente. En eso estamos de acuerdo. Sus visiones por la Biblia palmariana que han adulterado toda la Biblia. Es todo basado en las visiones que él tenía de San Elías y eso. Que él tenía visiones de San Elías en su celda, sentado en una silla. Exactamente. Y de repente le aparece San Elías a contarle cosas de la Biblia, ¿no? Es ridículo. Solo ahora puedo, después de 20 años fuera, solo ahora puedo reírme de lo que había, ¿no? Exactamente, no, yo personalmente, yo estoy muy testigo y siempre lo he contado y lo he contado a muchas personas. Yo soy testigo durante años cuando me quedaba en la difusión, trabajando en la difusión y observaba, ¿no? Ese comportamiento de Clemente cada noche escuchando flamenco. A partir de las 9 de la noche escuchaba flamenco a todo volumen, pero a todo volumen. Y entonces era de 9 de la noche a 12 y cuarto de la noche, que a todo volumen escuchaba flamenco. Y recuerdo que estábamos en los trabajos del sínodo palmariano, donde se estaba trabajando sobre la moral palmariana, y a veces estábamos hablando sobre ya la nueva historia de los papas y la historia sagrada, ¿no? Y recuerdo que pues una noche me dice el padre Samuel, vete a buscar al padre Damián, que está que lo buscan. Debe estar en su celda. Entonces yo subo, y claro, el padre Damián vivía arriba donde vivía Clemente, en la última habitación de la terraza. Y recuerdo ver al padre Damián, pues al pasar por la habitación de Clemente, claro, escucho el flamenco a todo volumen y decía, madre mía, qué escándalo, ¿no? ¿Qué estará haciendo el tío ahí dentro, no? Y pude escuchar el sonido como de botellas, o sea, de un vaso con una botella, como si estuviese sirviéndose algo con una botella, ¿no? Entonces, y luego voy al padre Damián, que estaba arriba, le llamo y claro, baja, ¿no? Entonces, el flamenco seguía sonando a todo volumen, y cuando llegan los frailes a las 12:30, llegan los frailes ya al Palmar, y estamos ya preparándonos que venga el último coche para poder ya todos ir a la lista, y luego de la lista irnos al refectorio a tomar nuestra cena. Entonces Clemente aparece durante la lista y dice de que San Elías se le apareció, contándole una de las dudas que surgieron aquellos días, porque hay que contar que de pronto hubo una contradicción, salió un documento que Clemente y Padre Isidoro habían redactado, que ya estaba casi plagiado, y este documento era revelado por Dios, o sea, Clemente recibía revelaciones por las noches continuamente, ¿no? Y entonces... entonces este documento que Clemente había sido revelado a Clemente, estaba contradiciendo una doctrina que ya estaba plagiada y estaba definida en el Tratado de la Misa, que es un documento del Concilio Palmariano dogmático. Claro, lo original ya. Original. Y entonces surgieron dos contradicciones muy fuertes que contradecían la doctrina. Entonces Clemente quería, como no sabía cómo arreglar el tema, pues siempre lo arregla a su manera y lo arregla de una manera diciendo, por ejemplo, bueno, donde en la doctrina nueva palmariana de la historia de los papas o la historia sagrada, donde dice esto y esta fecha, hay que entenderse de esta manera. O sea, él cambiaba, o al menos nos engañaba a nosotros, ¿no? Nos hacía, claro, nos retenía, nos embaucaba. Y nos decía, hay que entenderlo de esta manera. Y se arregló el asunto. No hay más preguntas, no hay más respuestas. Y esto es lo que dice... Pero igual nosotros sabemos de que
un poco antes que nos expulsaron en el año 2000, Clemente iba ya cambiando cosas en la doctrina palmariana, porque le habían nombrado a él específicamente en la doctrina, ¿no? Como el último papa. El último papa, Gregorio XVII, Clemente Domínguez y Gómez, estaba nombrado. Y esa es doctrina aprobada ya por la iglesia. Y luego él iba quitando eso porque se enfermaba. Se daba cuenta que él no iba a ser el último. Claro. No iba a llegar. Es más, exactamente, es más, en el año 96, 97 estaba a punto de dejar el papado, o sea, estaba anunciando de dejar el papado. Y dentro de nuestros secretos, de nuestros muros conventuales, pues Clemente estaba desanimado, estaba triste, estaba desesperado por dejar el papado. Y se corrían los rumores de que nos iban a mandar a cada uno a nuestros países y que la orden iba a estar en catacumbas, supuestamente, ¿no? Pero no era lo de catacumbas como para dar cumplimiento a una profecía, supuesta profecía, no era el tema. El tema era que Clemente estaba buscando la manera de seguir su vida de vicios sin estar causando, pues, el cuestionamiento, el escrutinio. No le gustaba que la gente esté pensando qué es lo que está haciendo él, ¿no? O sea, él no quería estar bajo el escrutinio de nadie, él quería hacer su vida libre, pero claro, era muy evidente sus escándalos, era muy evidente que seguía con el padre Nicolás en sus juergas nocturnas de vicios carnales por las noches, y era y en aquel tiempo también el padre Isidoro con el padre Elías tenían una doble vida, una vida aparte de la comunidad. Ellos estaban exceptos de la vida conventual, tenían otra doble vida. Y esto pasaba... Bueno, nosotros vimos que los tres superiores en aquel tiempo, que era Clemente, Isidoro, Manolo y Elías, vivían otra vida. O sea, se levantaba, salía afuera para tomar su desayuno, no tomaba el desayuno en el convento, comía afuera, vivían afuera, no hacían adoración nocturna, porque yo soy testigo de eso. Adoración nocturna era toda la noche de rodillas, toda la noche rezando. Ellos no hacían eso. No, ellos iban a dormir. Ellos iban a dormir, incluso en el Palmar, en sus dependencias oficiales. Ellos estaban, a lo mejor iban a rezar el primer turno de misa y luego desaparecían. Luego nosotros lo éramos los que quedábamos allí rezando. Pero siempre todo esto tenía un interés tampoco, ¿no? Ellos no lo hacían por la devoción en sí, sino era como en parte como para hay que parecer que estamos aquí, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Siempre ellos se excusaban de cualquier manera para estar libres y hacer lo que les daba la gana. Y hemos visto eso, ¿no? Porque la gente que está últimamente cayendo en las garras de la Iglesia palmariana, o que está escuchando sus apostolados y sus cosas de la Iglesia palmariana, no saben el origen de la secta palmariana, o sea, no saben el origen de todo esto, ¿no? Parece que la Iglesia palmariana está intentando, digamos, darle, que la gente no pregunte cómo fue el origen de la Iglesia palmariana, simplemente seguir el camino de la Iglesia palmariana actual, con el nuevo Papa que tiene, que no, y seguir para adelante y olvidar lo que pasó. Poco a poco están, digamos, ya no hablando mucho del tema. Dicen de que, sí, ellos afirman de que el Palmar de Troya es el sitio de apariciones más grandes que jamás ha habido. Y realmente es una estupidez, porque realmente parece que los líderes palmarianos nunca han visto un sitio de apariciones, nunca han sabido cómo es un sitio de apariciones, ni cómo es la vida de un verdadero vidente. Y por eso han sido fáciles. Mira, la Iglesia Católica Palmariana, como se autotitulan, no existiría si no fuera por lo que Clemente decía, de que había tenido visiones el 6 de agosto de 78. Si no hubiera dicho que había tenido esta aparición del 6 de agosto de 78, no hay Iglesia Católica Palmariana. Estaba todo basado, todo, completamente en eso. Aparte de que había ordenaciones de este Monseñor Tuck que no tienen nada que ver con el papado, nada que ver. Nada que ver, exactamente. Entonces, si uno puede probar, para mí, de que las apariciones de Clemente eran falsas o hasta dudosas, bueno, no hay obligación de creerlo, para nada.
No, para nada. Yo Exactamente. he conocido monjas ahí que vivían sus vidas ahí, que cuando ingresaron a 15 años, y la única prueba que tenía de que Palmar era la verdad es de que habían visto una cosa rara una vez de la edad de 15 años, que imaginaban que habían visto a Clemente, ¿cómo se llama esto de Levitar levantarse en el aire? Yeah. Okay. Imagina una chica de 15 años cansada mirando a este estafador, puede creer cualquier cosa. Y eso fue lo que pasaron, toda su fe en este hombre. Exactamente, y eso es lo que yo hablé con una ex monja también, y coincidía lo mismo. Hablando con una ex monja me contaba, una vez cuando yo estaba en el Palmar, yo vi a un padre que estaba celebrando misa en el altar, en el altar lateral del altar mayor, y lo vi levitarse en el aire. Elevar en el aire, y al padre Calixto lo he visto incluso caminar en el aire. Entonces yo decía, claro, y eso era al comienzo, ¿no? Pero luego más tarde, cuando ella ya se da cuenta, ya vuelve a su familia, a estar con su familia, y se vuelve a ser más normal en la sociedad. Hola, Juan. Oye, ¿qué tal? Es que de alguna manera algo se ha cortado, pero bueno, esperamos que lo pueda subsanar en los próximos momentos. Claro. Lo haré la edición y lo... Bueno, lo que íbamos comentando antes era que yo conocía a una monja que me contaba, ¿no? que cuando en los tiempos de Clemente, ¿no? Ella estaba tan cansada, y realmente reconoce que estaba muy cansada y que estaba haciendo penitencias. Por ejemplo, comía menos, además que la falta de sueño, el trabajo, el nerviosismo, sus problemas propios de las mujeres, ¿no? Le afectaban psicológicamente, le afectaban en todo sentido. Incluso cuando ella tenía ese tiempo para descansar en su siesta, no podía dormir porque los nervios la tenían muy nerviosa. Y cuando le tocaba, y más nervios sentía cuando tenía que ir a los fines de semana, los sábados, a hacer la vigilia. Entonces ella dice, claro, sabía que tenía obligaciones que hacer, limpiar la catedral, estar aquí, estar con la monja anciana, atenderla. Entonces esa mujer dice que claro, que con el cansancio mental, pues creo que su mente le jugó esa mala pasada, ¿no? Claro. Ver visiones o ver alucinar, ¿no? Claro, y también hay que tomar en cuenta que cada persona es diferente. Unas personas son más fuertes que otras, y exacto, la debilidad mental es muy fácil ser manipulada por una persona como Clemente, ¿no? Exactamente. Como sucede en todos sitios. La razón porque yo al final dejé a Palmar era por la aparición del 2000, creo que el 1 de enero de 2000, que está grabado en público, que Clemente tiene una aparición en público. El contenido es de que había una iglesia, dentro de una iglesia, un grupo pervertida que querían matarle, bla, bla, bla. Entonces yo soy uno de este grupo. Yo sé que no había nadie que quiso matar a Clemente. Y que no había una iglesia dentro de una iglesia, y ninguno era pervertida. Entonces, todas las personas escuchando esto en Palmar, seguramente los jefes de Palmar, como Padre Eliseo, como Braulio, como el Padre Jesús, y otros, Valerio, y eso, y Geroncio, saben muy bien que no había un grupo que quiso matar a Clemente. Por eso fue afirmado en la aparición aquí. Entonces, eso ya me convenció, esto es un engaño. Exactamente, incluso Pedro. Y luego volví a ver todas las visiones. Exacto. Y sobre todo la aparición del 6 de agosto de 78. Exactamente. Y luego el mismo Pedro III sabía que éramos un grupo que nos dábamos cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia por parte de Clemente y Manolo. O sea, que ellos estaban... Era miembro del supuesto grupo. Era miembro de este supuesto grupo.
Si quieres llamarlo grupo, que no era así, sino gente que pensaba igual, nada más. Ya, yo siempre digo que hemos sido un círculo de personas cercanas, amigos cercanos, que hay que tener en cuenta, amigos, a los que escuchan este podcast, que dentro de la Iglesia Palmariana, en el grupo de la comunidad de obispos, nadie confiaba en nadie, pocos podíamos confiar, porque realmente dentro de esta comunidad habían gente pues que trabajaban para llevar información acerca de otros a los superiores, a cambio de ciertos privilegios. Claro. Juan, para que sepas, yo tengo una copia de la confesión de Padre Eliseo, que ahora es Pedro III, de que era miembro de este tal grupo. Yo tengo la copia, o sea, no puede ocultarlo. Si me está escuchando, él sabe lo que estoy diciendo. Exactamente. Él se confesó de ser miembro de este grupo. No, exactamente. Este grupo solo quiso, este grupo que no era un grupo, solo quiso ayudar a los demás. Entonces, para que la Virgen o el Señor aparecer a Clemente y a confirmar todo lo que dijo Clemente. Queremos pervertidos, queremos una iglesia dentro de una iglesia, queremos masónica, que pura mentira, y exageración, y tanta exageración para hacernos sufrir más y más, porque estuvimos descubriendo todas sus mentiras, que eran muchas. Exactamente, no, y para que todos sepan, a los oyentes de este podcast, Clemente tuvo lo que Robert comenta, tuvo una visión en el medio de la catedral la noche del 1 de enero de 2000, en la que estuvo 2001, perdón, sí, y en lo que estuvo toda la noche, estuvo más de una hora de rodillas, sin decir una palabra, solamente haciendo ademanes que miraba hacia el cielo, pero bueno, está en YouTube, ¿no? Está en YouTube, sí, lo pueden ver algunos, está en silencio. Y el contenido del mensaje viene después, días después. Clemente pues redacta a solas con Manuel Alonso Corral, su compañero, pues redactan lo que supuestamente Clemente vio y oyó en su imaginación. Entonces, y ese contenido es un contenido pues realmente que viene de su mente pervertida, ¿no? Porque no puede venir de Jesucristo, ni de la Virgen, ni de un personaje divino. Well, Juan, yo puedo decir que yo no era miembro de un grupo que quiso matar a Clemente. Yo tampoco era miembro de un grupo dentro de una iglesia que quiso derrotar a Clemente. Nadie pensaba en derrotar a Clemente. Y lo que vimos que estaba enfermo, el tío estaba enfermo. Exactamente. Psicológicamente enfermo. Y dañando a la iglesia, o sea, dañando a la iglesia con sus malos ejemplos. Que supuestamente era la verdadera iglesia. Exactamente. Y además hay que tener en cuenta de que Clemente estaba pasando pues una etapa en la que estaba pervirtiendo la doctrina católica, porque ya la iglesia palmariana supuestamente teníamos que conservar la doctrina, pues estaba pervirtiendo la doctrina católica, afectando a la Biblia católica, y diciendo pues que la Biblia católica estaba ya manipulada. O sea, la Biblia que se ha utilizado por 2000 años estaba manipulada, y que a él le han dado la potestad divina de reformar la Biblia y de enseñarla al mundo de nuevo, ¿no? Y esto es muy parecido a lo que pasó con Joseph Smith, con los líderes los fundadores de los mormones, o de los testigos de Jehová, o de David Koresh, de la secta de los davidianos, y como cualquier líder de muchas sectas. O sea, se sintieron ellos afirman de que recibieron una revelación divina que les dice, tienes que ahora mostrar al mundo, esta es la verdad, ¿no? Clemente hizo esto, ¿no? Y Clemente realmente... Y lo que hizo Clemente era que a descubrir que a tantas personas, el padre Eliseo, Pedro III incluido, haciendo cosas que él no sabía, se molestó, se enojó, expulsó a la gente, empezó a predicar cada semana o 2 o 3 días por semana contra este supuesto grupo, y al final tuvo esas visiones en público. No, creo que eran 2. Uno está en YouTube, el otro no. Y luego perseguir este grupo, todo por descubrir que sus visiones eran mentiras.
Exacto, y Robert, y dime, ¿y por qué? Entonces, aquí vemos como que el Espíritu Santo ha fallado, digamos, ha fallado al resto de la comunidad. O sea, porque para poder discernir una visión, las visiones, ¿no? Ahí la iglesia, en su sabiduría, también tiene normas, cómo discernir, cómo reconocer si una visión, un mensaje celestial es auténtico o falso, o si un vidente es verdadero o falso, o es puramente diabólico. Entonces, la Iglesia Palmariana, los líderes o seguidores de Clemente y de Manuel Alonso Corral, siempre han creído lo que ellos han dicho, como o sea, cualquier palabra, cualquier cosa, como venido de Dios, sin cuestionar nada. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque realmente hay que discernirla. O sea, nadie puede hablar, ni siquiera el Papa puede hablar, digamos, infaliblemente todo el día, incluso cuando va al baño, ¿no? En el caso de la Iglesia Palmariana, parece que todo lo que decía Clemente era palabra de Dios. Y aquí se comete una injusticia y un atrevimiento, digamos, un pecado contra el Espíritu Santo, porque realmente yo creo que aquí Clemente utilizó ese poder que se autoproclamó, su estatus, ese estatus de papa místico, para poder manipular a la gente. ¿Y por qué los miembros de la Iglesia Palmariana, sus seguidores, no pudieron cuestionarlo? O sea, mi pregunta es, ¿por qué no cuestionaron a Clemente? ¿Por qué ellos hasta aún hoy no cuestionan lo que hizo Clemente en todo? No cuestionan nada. Pero mire, si Juan, si están escuchándonos ahora, mira, si Clemente mentía en una visión o una aparición, se pone todo en duda. Exacto. Y no simplemente se pone en duda que era un mentiroso, pero tal vez era diabólico. Exactamente. O sea, es satánico. O sea, la Iglesia Palmariana puede ser, en teoría, satánica, aunque practican todas esas actividades piadosas, no son católicos, y puede ser hasta diabólica. Exactamente, eso ha pasado en la historia de la Iglesia. En el caso, por ejemplo, Santa Teresa cuenta en su historia, en sus libros, de una monja que parecía muy, muy piadosa, que hacía ayunos, no comía nada durante todo el día, y decía que tenía la hostia consagrada en su cuerpo. O sea, que conservaba la hostia consagrada incorrupta en su pecho, ¿no? Y luego Santa Teresa descubre, porque esta monja pues tenía guardada comida debajo de la cama. O sea, descubren que todo era diabólico, y en parte era una deficiencia mental que tenía esta monja supuesta, claro, que tenía fama de santa. Vamos, Santa Teresa lo cuenta, y San Juan de la Cruz también en su historia cuenta de también lo que sucedía, que reconociera a monjas falsas místicas, ¿no? Y lo dicen, ¿no? Y esto ha sucedido en la historia de la Iglesia siempre, ¿no? Personas con debilidad mental, con problemas mentales, estafadoras o diabólicas que se han dejado, digamos, por amor a la fama, al estatus y al reconocimiento. O sea, pues, cuando las personas como tú y yo, que ya llevamos más que 20 años estudiando Palmar de afuera, y llevamos antes 20 años dentro de Palmar, o sea, ya llevamos entre tú y yo casi 100 años de experiencia. Exacto. Podemos ver en Clemente varias cosas: estafador, mentiroso, engañador, mintiendo a personas, y puede ser hasta diabólico. Exactamente. Si uno es cristiano y cree en el diablo, bueno, mira, ahí tienes este hombre era malo. Este hombre tiene todos los papeles. Tienes papeles para intitularlo como un estafador diabólico, porque realmente... Y me preguntan a mí, ¿y Isidoro? Él no sabía. Claro sabía. Lo sabía todo. Y protegía por sus propios fines. Que eran sus propios fines, well, no está vivo ahora, no podemos examinarle, no tenemos muchos escritos de él. Pues no podemos, pero sí tenía sus fines. Yo creo que sus fines era que tenía un odio hacia la Iglesia Católica Romana. Sí, un odio y un desafío. Era muy desafiante a la Iglesia. Quería desafiar a la Iglesia Romana en sus artes, en sus costumbres, en sus ritos.
Él quería hacer su propia iglesia y realmente logró en parte logró esa locura que es levantar esa catedral, pero con el dinero lavado y con el dinero estafado de la gente, o sea, pobre gente que dio mucho dinero creyendo que estaban haciendo lo correcto. Pero realmente lo que sirvió ese dinero fue para otros fines también. O sea, parte de ese dinero fue, como dice Sergio Ginés, cuenta en una entrevista, dónde iban las donaciones. Y si en parte esas donaciones iban así, supuestamente iban para los arreglos de la catedral, pero ese dinero servía para lavar, servía para regalar casas en la costa a amigos, no palmarianos, de Manuel Alonso Correa y de Clemente, casas, viajes, cruceros, joyas. Pero si uno observa la historia de Palmar y la construcción de la basílica, hasta la muerte de Clemente todo iba muy despacito, poco a poco. De repente, con Ginés, se termina casi todo. Exacto. Porque Ginés no era tan estafador como el otro. Exacto. Ginés en un sentido es casi víctima en un sentido, pero Clemente no, Clemente gastaba. Clemente gastaba. A su gusto. Y yo lo he visto veces que yo salí con Clemente, las pocas veces, una de las pocas veces. Yo vi un gasto de $5,000, calculaba $5,000, no sé qué es en euro eso, equivalente a 4,000, ¿no? En una noche. Sí. En una noche, ¿sí? En una noche solamente, y a veces esa noche se prolongaba en 2 o 3 días, ¿eh? Hay que tener en cuenta que eso digo, y era una noche de juerga, una noche de descanso, otro por 7 años, yo calculaba 7 años, él iba y venía cada día, y no iba a Palmar. Recuerdo que una vez que Clemente me sacó a mí una noche, ¿no? Una noche, bueno, yo estaba en el Palmar celebrando misas, ¿no? Clemente ya había salido con supuestamente 500,000 pesetas para gastar, ¿no? Entonces, imagínate, de pronto a las 10:30 de la noche llama a la catedral diciendo que un grupo de padres se vayan a reunirse con él, que estaba en Utrera esperándolos. Entonces me nombran a mí como uno de los 7 nuevos invitados por Clemente, ¿no? Pero antes había que ir al Padre Isidoro a que nos des 500,000 euros más, 500,000 pesetas más, ¿no? Digamos que es otro dinero más fuerte todavía, más. ¿Y cuántos de esos euros? ¿Qué es? ¿Cuántos de esos? 10,000. Unos 10,000, sí, más o menos unos 10,000 euros. Se me dan unos 5,000 euros. No, yo me acuerdo, yo era misionero por muchos años, entonces no estuve tanto como en el convento. Y las pocas veces le vi sacando gente supuestamente del culto divino, que es supuestamente las misas para reparar a Dios por los pecados del mundo, sacándoles a comer y beber. Exactamente, hasta borracharse. Y esas borracheras, Robert, yo personalmente me acuerdo de que acababan en escándalos sexuales, porque cuando llegaba Clemente a su garaje, ya después de terminar, sobre las 5:30 de la mañana, de pronto él decía, y se queda el padre Eduardo y el padre tal, se quedan aquí conmigo. Y de pronto claro. a los demás a vuestro convento. Y había otras noches en las que sí llamaba a padre Nicolás o llamaba a otro. Pero siempre acababa en un secretismo entre ellos, entre el grupo más allegado a Clemente. Pues también entre ellos, porque yo me acuerdo una vez, mira, creo que salí con él 4 o 5 veces. Y una noche estuvimos por Sevilla y uno de sus padres empezaba a tocarme en el bar. Yeah. Yo decía, tío, ¿qué me está haciendo? ¿No? Yeah. No, a mí yo no también, me di cuenta de que mal era la cosa. Eso es en público. A mí también. A mí ya me acuerdo, Robert, que cuando en un momento dado estábamos y os puedo decir el lugar, estábamos en el hotel El Embrujo, un nuevo hotel que había, un nuevo restaurante, el Embrujo en Sevilla. Y resulta que estábamos ahí en una mesa comiendo cuando él estaba muy angustiado y muy enfadado porque quería que le busquen un cantador flamenco y no había, estaban intentando buscar un cantador flamenco y una cantante. Entonces estaba un poquito enfadado, estaba ahí golpeando la mesa diciendo la palabra coño, estaba muy enfadado, ¿no? Y entonces en un momento ya le avisan de que ya viene el cantador, ya viene el cantante.
Y entonces en un momento dado de alegría se ve que cambió de pronto, cambió de mal humor a estar alegre. Y me acuerdo de estar tocándole el trasero a uno de los padres que estaba a su lado, ¿no? En plan así de broma. Y cuando la camarera vino a ponerle el plato, le toca el trasero a la camarera. Y eso lo he visto yo. Y la camarera se quedó mirándolo como, ¿eh? Y el padre Gerardo decía, perdón, es que está el pobre ciego, no se da cuenta. Y él, rechinando los dientes. Se daba cuenta, claro. Y él rechinando los dientes sabía lo que había hecho y se reía. Y se reía rechinando los dientes, ¿no? Como sabiendo lo que había hecho. Y esto pasaba cuando los demás estaban en el culto palmariano, rezando y sacrificándose allí como cualquier otro demás. Y también cuenta el padre Antonio, cuenta que cuántas veces en la adoración nocturna el padre Elías lo sacaba para llevárselo a los clubes nocturnos. O sea, el padre Elías iba los sábados por la noche a los clubes nocturnos. Y para que uno piense que es un club nocturno, era un sitio donde la gente iba pues a fumar, a beber y a escuchar chistes con palabrotas o chistes de naturaleza sexual, homosexual, o como quiera entender. Porque, no eran lugares para dos curas. No eran lugares para dos curas. Y eso pasaba a sabiendas de Manuel Alonso Corral, del padre Isidoro. Y eso pasaba a sabiendas de Clemente. Pero claro, entre ellos se cubrían las espaldas, y cuando había alguien de pronto ya empezaba a cuestionar qué está pasando aquí, Clemente aparecía y daba más castigo a la comunidad diciendo, hay que rezar el rosario josefino, voy a inventar el rosario josefino. Y entonces así se arreglaban que la gente pues ya no deje de pensar qué ha pasado o por qué Clemente se va de noche de fiesta y esas cosas, ¿no? Era como lo arreglaba Clemente. Y uno cuando va navegando, mirando el pasado de la iglesia palmariana a través de los mensajes a Clemente y de las experiencias y testimonios de los padres que vivieron en los años 70 con Clemente en su comunidad, cuentan lo mismo. O sea, todo esto pasaba de la misma manera. Pasaba que Clemente hacía muchos escándalos y luego cuando se daba cuenta que la gente estaba ya cuestionando los escándalos, Clemente, para silenciar todo y para zanjar todo, que no se puede hablar del tema, aparecía, se autoinfligía heridas, que decía que recibía estigmas del Señor como alma víctima, y que luego él decía que la Virgen lo tenía él como el futuro, un futuro líder de la iglesia o un futuro papa. Ya Clemente ya se veía a sí mismo vestido de obispo en algunas visiones. Algunas veces dio la bendición papal, aún no siendo todavía supuestamente ordenado sacerdote en el año 75. O sea, ya en los años 73 dice haberse visto vestido de obispo, incluso de papa, y dar la bendición papal. O sea, se ve que ya estaba planeando todo. No era tonto. Sabemos que Clemente no era tonto. Exactamente. No era tonto. Y realmente esto es el pasado, amigos, de la iglesia palmariana. O sea, para entender lo que sucede ahora hay que mirar siempre el pasado. Y vemos que la iglesia palmariana actualmente, los líderes actuales están intentando, pues, cubrir de humo el pasado de la iglesia palmariana, sus escándalos. Ya no ponen el tratado de la misa, y no hay evidencia de que pongan... No citan nada de doctrina. La doctrina palmariana. En sus medios sociales no citan la doctrina palmariana, no citan sobre la concepción del anticristo, que supuestamente está vivo. Exactamente. Últimamente ni han hablado del 6 de agosto de 78, como si no fuera nada. Como si no fuera nada, cuando antes se hablaba cada 6 de agosto, cuando se habla sobre que aquel día Clemente fue coronado místicamente, supuestamente. Claro, era un día especial en la comunidad. Era un día especial. Y ahora nada, silencio total. Silencio total. ¿Y por qué viene esto, Robert? ¿Tú qué piensas? Están poco a poco dándose cuenta que van a ser criticados por los demás. Entonces tiene que dar la cara de que son, o la presencia de que son católicos que llevan la sotana, que es la iglesia católica de siempre, cuando no tienen nada de católica. No tienen la misa católica, no tienen los sacramentos católicos, no tienen la Biblia católica, no son católicos tradicionales. La única cosa que llevan es una sotana, ya está. Exactamente, y además lo más fuerte de este 6 de agosto, que antes se celebraba como el día de la coronación mística,
los fieles deben saber y deben entender que en aquel día Clemente se encontraba en Santa Fe de Bogotá y supuestamente Clemente la noche anterior, o sea, durante esa noche, esa madrugada, ¿no? Clemente estaba manteniendo sexo con un seminarista colombiano, ¿vale? Eso me contó su secretario, el padre Tomás, que era irlandés. Yo, cuando fui expulsado, yo fui a verle y me contó lo que pasó el 6 de agosto. Y entonces que ahí estaba Clemente aquella noche, la noche antes de ser coronado místicamente. Y Papa, como dice, estaba follando a un colombiano en su habitación. Exactamente, y resulta que cuando uno mira el mensaje publicado de aquel día, o sea, Clemente dice luego en su mensaje que el Señor le dice a él: hijo mío, estás muy triste porque anoche has caído, pero no te sientas triste porque yo quise que cayeras, ¿no? Cuando una persona, Dios quiso que se cayera, claro. Dios quiso que se cayera, y lo dice claramente ahí. Ahora, esto no está manipulado, esto no lo estoy diciendo yo en mi cuenta, lo cuenta la misma publicación aprobada por la Iglesia Palmariana en los libros de mensajes. Incluso no, lo han quitado, eso se han quitado. Esas frases se han quitado. Claro. Para las personas que escuchan este podcast, los mensajes del Palmar han desaparecido, o sea, los han quitado de las manos de los fieles palmarianos. Solamente ellos pueden buscar ciertas cositas para poder publicarlas, así como para poder, digamos, engañar a la gente de que ellos están que Dios está con la Iglesia palmariana, ¿no? Claro. Pero realmente nos han contado ex-palmarianos que han salido últimamente de que la doctrina palmariana ha sido cambiada 3 o 4 veces. Exactamente. Cada papa ha cambiado, al parecer han cambiado la doctrina, los credos. Han tenido que quemar todos sus libros y han preparado doctrina nueva. Claro. Doctrina nueva. Claro, esto que es como si el Espíritu Santo pues está jugando aquí a ¿qué se llama? A un juego. Es como si el Espíritu Santo estuviese engañando, jugando con la gente, con la buena fe de la gente, y eso, digamos, claro, es impensable. Eso es impensable, realmente eso, y eso es lo que realmente hace sospechosa de herejía y de manipulación diabólica o mental de los líderes palmarianos, entre ellos Clemente, Manolo, Gregorio XVIII y el actual Pedro III. Pero mira las contradicciones. Ellos llamaron al Papa de Roma, al Papa Juan Pablo I, le llamaron el precursor del anticristo. Okay, era diabólico, el jefe de la masonería. Y su nombre antes de ser Juan Pablo I era Monseñor Luciano, ¿no? Albino Luciani, claro. Y en las apariciones vemos que Clemente y Manolo fueron a visitar este obispo, este cardenal, y le llamaron santo. Exactamente, sí. Un hombre de Dios. Un amante de la Virgen. Amante de la Virgen, exactamente. ¿Y cómo la Virgen no le ha corregido? No le ha corregido. Y eso es lo que ves. Y yo digo, mira la cara que tenía Clemente. Engañó a este Monseñor Tuck que vino a Palmar. Le dijo de que tenía el niño Jesús en sus brazos y le entregó el niño Jesús al Monseñor y dijo: ahí tienes el niño Jesús. Exactamente. ¡Qué engaño! ¿Cómo aprovechar de un señor así, que ya era mayor seguramente? Era mayor y con sus problemas seniles, ¿no? De propiedad de su edad. Sabemos de su historia, sí. Sabemos su historia. Se cuenta mucho la historia de Monseñor Tuck. Yo sé que la Iglesia Palmariana intenta decir que Monseñor Tuck fue muy sano mentalmente hasta su muerte, pero realmente no. Hay evidencias de que ya Monseñor Tuck, incluso ya durante el Concilio Vaticano II, estaba ya desvariando, ¿no? Incluso estaba de acuerdo. Él quiso que haya sacerdotistas, ¿no? Mujeres sacerdotes. Mujeres sacerdotes, exactamente. Y eso no es tradicional, esto es progresista, ¿no? Además hay evidencias e informaciones de que el Monseñor Tuck estaba muy, muy disgustado con Roma, ¿no? Por el hecho de que el hermano de Monseñor Tuck era el presidente de Vietnam.
Y cuando estalló la revolución comunista en Vietnam, la familia de este Monseñor Tu, su hermano, fue pues ejecutado, con la familia ejecutados por las hordas comunistas, ¿no? Entonces el Monseñor Tu, antes de este atentado, de matar a su familia, Monseñor Tu estuvo incluso pidiéndole al Papa, a los dirigentes de Roma, para que puedan abogar para salvar a su familia, pero como no se pudo hacer nada, entonces Monseñor Tu desarrolló una ofensiva y unos desacuerdos con la Iglesia de Roma, incluso con los papas. ¿No? Por eso para mí, Juan, es eso. Clemente, sabemos que mentía en las apariciones. Sabemos eso. Yo sé que yo no era miembro de ningún grupo. Y los otros chicos conmigo, los 20, no, tampoco querían matarle. Nadie quería matarle. Era mentira. No, exactamente. Entonces yo sé de que tal vez, seguramente, mentía aquella noche con el Monseñor Tuc. O sea, Palmar, todo de Palmar es basado en apariciones. Todo. Y si son falsos, ¿qué? Es una iglesia falsa, ya está. Y ya está. Exactamente. Es que es realmente, y uno viendo a Clemente su vida, o sea, nosotros lo que vivimos con él y convivimos con él, conocemos todo lo de su vida, ¿no? Claro. Y vemos que Clemente realmente en su vida tenía una doble vida, una doble moral y una doble vida. Y esto no corresponde con una persona ya más piadosa, realmente con buenas intenciones, o con una persona que esté dedicada al trabajo, digamos, divino, ¿no? Entonces yo creo que todo esto con Clemente fue un engaño y una manipulación a unas escalas, digamos, inmensas. Y gracias a la ayuda de Juan, también hemos visto de que en el principio en Palmar, él poco a poco, Clemente iba quitando de por medio los otros supuestamente visionarios, ¿ok? También vimos en el convento, por ejemplo, el padre Braulio, que está ahí todavía, que supuestamente también tenía visiones del Espíritu Santo, bla, bla, bla. También Clemente le prohibió tener visiones. Exactamente, ¿no? Yo personalmente me acuerdo que Braulio me dijo a mí que él recibía inspiraciones de la Virgen, que le hacía escribir cosas y que, claro, él decía, y claro, y a mí cuando yo preguntaba a otros sobre Padre Braulio, oye, ¿qué piensan que Padre Braulio me ha dicho eso? Ten mucho cuidado con Padre Braulio, que un poco cabra loca, ¿no? Incluso Clemente no tenía como una cabra loca Padre Braulio, porque tenía digamos, ¿cómo se llama esto? Pues tenía una piedad. Braulio es una persona piedosa ni nada así, pero el pobre está engañado, muy engañado. Exactamente, y no tiene la habilidad para el diálogo, ¿no? Una cosa que el Espíritu Santo tiene, o sea, todos tenemos inteligencia y sabiduría y todos tenemos capacidades, ¿no? Pero vemos que Braulio no tiene la capacidad para entablar un debate o responder preguntas. Cuando alguien le pone en aprietos haciéndole unas preguntas, no responde, simplemente bloquea o simplemente rezar el rosario. Reza el rosario o besa un crucifijo, ¿no? Como el otro día, ¿no? Es que no tiene las condiciones, no se ve en esa persona no se ve una formación, porque realmente los obispos palmareños no tienen formación religiosa alguna. Y no me vengan a decir... El peligro de eso, de tener personas así tan ignorantes, porque no están preparados, no han estudiado, no tienen información, no leen bastante. Y ellos están guiando a niños. Exacto. Y personas también, bastante débiles, vulnerables. Exacto. Y la gente cree que esos son santos. Exactamente. Y me parece temerario. Y ese es el peligro para mí. Ya, y me parece temerario aún decir y afirmar, como Braulio afirma cada vez que se le cuestiona sobre esto, sobre su formación, diciendo que el Espíritu Santo les completa su falta de formación. Y eso es una temeridad muy grande, porque está diciendo realmente que no importa que no estén formados en teología, en eso, que el Espíritu Santo habla por ellos. Eso me parece más atrevido que incluso lo que hizo Clemente
al autoproclamarse papa, ¿no? Y esa es, digamos, una herencia de Clemente, ¿no? Y es una manera de que para los cristianos escuchando, católicos escuchando, que ellos en Palmar tientan al Espíritu Santo. Sí. Están provocando al Espíritu Santo. Si uno cree en eso, están provocando al Espíritu Santo porque están mintiendo mucho. Exacto. Sí, una cooperación. Hay que tener fe ciega, no hay que pensarlo. Eso no se puede hacer. No se puede hacer, exactamente, ¿no? Lo mismo Santo Tomás en sus escritos, él habla, incluso San Agustín también habla sobre cómo hay que cuestionar ciertas cosas, ¿no? Han habido santos que han cuestionado al Papa. San Roberto Bellarmino cuestionaba al Papa de su época. Escondido en Palmar. No salía a predicar. Si tiene tanta fe, ¿por qué no está predicando? Exactamente. Si Cristo en su tiempo, si el verdadero Pedro, o sea, San Pedro, él predicaba incluso teniendo miedo, sabiendo que había una persecución, ¿no? Recuerda que en ese momento cuando San Pedro pregunta a Cristo, ¿Quo vadis, no, Domine? Y no, ¿dónde vas? Voy a ser crucificado de nuevo en Roma. Pero vemos a Pedro, que supuestamente puede ser el último papa de la iglesia, que no se mueve, está sentado en la misma silla, con el mismo libro, comiendo la misma comida y disfrutando de esos privilegios. Por eso que yo creo... Y escribiendo unas cartas larguísimas de verdad, tonterías. De copia y pega. De claro, copia y pega. Plagiarismo. Plagiarismo, porque todo lo que dice... Mire, si uno cree en su fe, ¿por qué no está ahí fuera predicando? ¿Por qué deja toda una persona en el internet para hacerlo? No, habla, conversa. Y ellos dicen, bueno, como es el rey del universo, no tiene que hablar con nadie. Hace falta que ellos piden permiso para hablar con él. Sí, han dicho. Si alguien quiere hablar con él, tiene que pedir permiso. O sea, el representante de Cristo no va a hablar. Realmente es una falta, esa manera esa actitud es bien antisocial. Una actitud incluso que no corresponde a una persona normal. O sea, porque incluso los animales suelen comunicar, ¿no? Las personas suelen comunicar. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido dialogar en público? Nada. Ni contestan. No contestan o bloquean o no hay contestación. ¿Por qué no quiere dialogar? ¿Y por qué nos llaman? Y claro, y siempre dicen, y para tapar todo aquello, dicen que somos unos perversos, ¿no? Que los que hablamos mal de Palmar es porque odiamos a la iglesia palmariana, porque somos enemigos de Dios. O sea, ya de frente nos tiran, somos enemigos de Dios, de la Virgen. Claro, digamos, esos calificativos no van para nosotros, porque saben que nosotros sabemos muy bien que nosotros estamos en lo correcto, estamos en lo cierto, estamos muy convencidos de que la iglesia palmariana es una estafa, es una secta y no tiene ningún origen divino. Y ahora, cuando nos califican de que somos enemigos de Dios, ¿no? Es para que la gente no nos escuche a nosotros, ¿no? Eso es lo que me da la impresión a mí, ¿no? Que parece que con eso quieren intentar manipular a la gente, incluso los mismos palmarianos, de que no tengan contacto alguno con nosotros, ya sea en la calle, ya sea por internet, por teléfono, por amigos, familiares o lo que sea, ¿no? Y esa actitud también es otra actitud, digamos, malévola, ¿no? Maligna, ¿no? No es una actitud realmente que venga nacida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de paz, es un espíritu donde realmente quien realmente está convencido de su fe, el espíritu, y está convencido de su fe, no tiene por qué dudar, no tiene por qué tener miedo a dialogar con una persona que les cuestione digamos, sus criterios, sus ideas, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se esconden? Es que realmente... Claro, mira Juan, si no quieren hablar con tú y yo o otros expalmarianos, bueno, hablo con la prensa. Uh-huh. ¿Por qué? Claro. No dan entrevistas. No dan entrevistas. Porque... Cuando la prensa les piden entrevistas, no queremos hablar, no podemos hablar. Exacto. ¿Qué están escondiendo ahí dentro? Eso es lo que a mí me llama la atención. Aparte de que la
Imágenes ha dicho que hay metralletas y pistolas y dinero escondido y todo este rollo. Sí, es alarmante, ¿no? Es alarmante, porque yo tengo entendido que en el Palmar se han enterrado cosas. No solamente se han quemado cosas, se han enterrado cosas. Si hubiese una orden de excavación, de excavar, uno se puede encontrar un montón de cosas. Hay coches enterrados ahí dentro, enterrados en el terreno. Hay cosas enterradas, cosas quemadas y cosas a lo mejor metidas en los nichos también. Es muy importante porque no sabemos si están pagando todos sus impuestos a Hacienda en España. Y yo sé que nosotros sabemos que no pagan la seguridad social por sus miembros. O sea, si uno deja de palmar, no tiene derecho a nada. Oye, y además que es muy sabido, que Ginés lo ha repetido varias veces en la entrevista, en la iglesia palmariana, la catedral, la basílica, solamente hay una parte de la catedral que sí está legalizada, el resto no está legalizado. O sea, claro, es una construcción ilegal. Las torres de atrás no están legalizados. No están legalizados, o sea, torres de atrás no están legalizadas. Y yo me pregunto, ¿cómo un ayuntamiento puede permitir esa cosa? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto, no? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo en otros lugares hay construcciones que cuando se dan cuenta que hay una ilegalidad, no hay manera de subsanarlo, se manda a derribar lo que estaba construido. Y otras cosas pequeñas. Uh-huh. ¿Cómo los misioneros viajan por Sudamérica son pobres? No tienen para pagar ni un billete de pasaje. Ni coche. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién paga por eso? Exactamente, esa es la cuestión. Yo sé que no es mucho, pero still es dinero, hombre. Claro. Año tras año. Igual en África, ¿quién paga por todo esto? Exactamente, ¿quién paga? Sabiendo que los fieles africanos... ¿Quién paga el alquiler de casas en Sudamérica? Exactamente. No tienen muchos capillas ahora porque han perdido casi todo, pero lo que tienen que pagar alquiler, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué ahora han abierto ellos, pues al parecer, tienen mucho más interés en abrir capillas en los Estados Unidos, por lo que me han contado? Han abierto pues más capillas en Estados Unidos y tienen mucho más interés de captar gente en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es gente realmente muy fundamentalista, ¿no? Gente que puede llegar a creer en estas cosas porque tienen esta tendencia, ¿no? Pero que tienen mucho interés de llegar a... Facebook para Perú, no tienen un Facebook para Paraguay, pero tienen un Facebook para Estados Unidos. Qué raro. Es muy raro. Aquí hay algo escondido porque hay un interés oculto. Y ahora es en Medellín, en Colombia. Exacto. La serie de Pablo Escobar, ¿no? Sí, exactamente. No, me pregunto porque no quieren dialogar. Es muy fácil decir, sí, vamos a dialogar, vamos a aclarar todo. Muy bien, vamos a aclarar todo. Y dejamos en paz. A mí me han escrito personas que han tenido contacto con Braulio y han asistido a sus charlas por internet y tal. Y cuando han querido preguntarle cosas sobre la doctrina católica que digamos que la Iglesia Palmariana mantiene y que a ellos a lo mejor no les gusta, pues han dicho que Padre Braulio no ha querido contestarle sus preguntas y luego los ha bloqueado y los ha, digamos, ya como tachado. Ya no vienes más aquí a la Iglesia Palmariana. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tienen esa actitud? O sea, esa actitud, ¿de dónde viene? ¿por qué no? Por ejemplo, tienen doctrinas raras, por ejemplo, que el anticristo ya está en la tierra y que el Papa Palmariano, en este caso Pedro III, que es el caudillo del Tajo, va a levantarse y llegar hasta Rusia. Y luego de esta guerra, habrá la guerra intergalaxia.
Exacto, la guerra intergaláctica, ¿verdad? Luego, otra doctrina, tendrán una guerra entre planetas en el sentido, la planeta de Satanás contra los planetas de María. Otra doctrina rara que no quieren explicar. Exactamente. Que dicen que Elías y Enoch, recordemos que San Elías y San Enoch, unos patriarcas del Antiguo Testamento, afirman la Iglesia Palmariana que aún siguen vivos en el planeta de María y que ellos van a venir a luchar junto con el último Papa contra el Anticristo y sus huestes. Recordemos, amigos, que el Anticristo tiene actualmente 21 años, ¿verdad? Porque si nació, bueno, va a cumplir 21 años, ¿no? Nació en 2000. En el 2000, o sea, tendrá ahora mismo alrededor de 21 años. Solamente nos quedan, pues, hasta que aparezca el Anticristo, ¿qué nos queda? 9 años o 8 años, por ahí, ¿no? Pero no debía haber aparecido a la edad de 12 años. Exactamente, a los 12 años no hizo una la doctrina palmariana dice y afirma de que el Anticristo aparecería a los 12 años y sería reconocido mundialmente, mundialmente en la televisión, en las revistas, los periódicos hablarían sobre el Anticristo durante todo ese año. El Anticristo no apareció, no ha habido ni un personaje destacado en el año 2012. Y Juan, la otra cosa es que el padre del Anticristo. Sí. ¿Quién fue? ¿Quién ha sido? Supongo que era guapo, ¿no? Exactamente. Entonces, no fui yo no me acuerdo. Yo soy el papá de Cristo. No soy. Entonces, no sé quién. Bueno, pues, ¿Quién ha sido? Bueno, pues yo no sé. Yo fui expulsado en el año 2000, en octubre de 2000. Pues ninguno de nosotros, vamos, en 3 meses no puedes nacer un hijo, tú no puedes hacer un hijo en 3 meses, o sea, en 2 meses. O sea, si nosotros fuimos acuérdate, la doctrina es que somos masones y que Juan Pablo II estaba presente. Que Juan Pablo II estaba presente, exactamente. Madre mía, exactamente, estaba presente. Pero todas esas cuestiones tan confusas a la gente actual. Realmente hace daño, ¿no? A la gente que realmente, porque todo esto es confuso, contradictorio, y si un católico de verdad bien formado llega a escuchar todas estas cosas, les puede poner en aprieto a la Iglesia Palmariana. Y yo creo que la Iglesia Palmariana va cayendo poco a poco en sus propias mentiras. Por eso no quieren divagar, Juan, por eso ignoran y nos quieren ignorar, por eso quieren negrear, por eso quieren que desaparezca todo este pasado todo ese pasado de la Iglesia Palmariana, y que solamente quieren ellos rehacer una Iglesia Palmariana, pero claro, no se puede rehacer nada de la mentira. O sea, el que digamos Pedro III ahora mismo tenga buenas intenciones no quiere decir de que esto sea auténtico. O sea, es una manera solamente de perpetuar sus privilegios. El hombre quiere vivir bien, quiere estar tranquilo, que nadie lo moleste y hacer lo que le dé la gana, y que los fieles, y mantener a esos fieles que siguen dando dinero a la Iglesia Palmariana continuamente. Eso es lo que él quiere. No sabe lo que va a pasar mañana, pero él quiere seguir que cada día siga como hasta ahora siga habiendo, ¿no? Que la gente siga dando dinero, que sigan los rosarios, que sigan las misas, y punto. Y eso me parece realmente, digamos, alarmante, ¿no? Antes que terminamos, las normas que tiene la Iglesia Palmariana, okay, las normas que son muy estrictas, aunque me dicen que están ya, que por ejemplo, la norma de que la mujer puede estar encima del hombre en el acto de sexo, bueno, han cambiado, ahora la mujer puede estar encima y el hombre puede tocar los pechos, bueno, pero todas esas normas vienen de Clemente. Exactamente, jamás en la Iglesia Palmariana se ha hablado, en la Iglesia Católica se ha hablado de postura, ni de posturas sexuales, ni de esas cosas, pero se ve que la Iglesia Palmariana, vamos, que hace y dicta cosas. Pero mi punto es, Juan, si vienen de Clemente y son apariciones y las apariciones son falsas, esas normas son falsas, pueden ser diabólicas. Exactamente. Recuerdo que el padre Isaías, en nuestra clase de teología, cuando justamente estamos en medio hablando sobre este tema en la moral palmariana, sobre el acto sexual, ¿no? El padre Isaías dijo que no estaba de acuerdo con esto porque la Iglesia nunca se ha metido en la cama. O sea, quiere decir, que la Iglesia nunca se ha metido en lo que las parejas hagan en la vida íntima. Pero la Iglesia Palmariana se atreve luego en su moral palmariana a describir ciertos actos, ciertas posturas, e incluso prohibir
digamos, cerrando la libertad, digamos, cerrando o, digamos, cortando la libertad que la pareja pueda tener en la intimidad, ¿no? Haciéndole Pero Juan, miedo. Interior, hasta su ropa interior hay normas. Exacto, en la ropa interior hay normas. Y sobre todo, y estas normas están incluso penadas con miedo, o sea, con castigos. Excomuniones. Excomuniones, exactamente. En teoría, si uno se muere en excomunión, según la Iglesia Católica de siempre, vas al infierno. Y por llevar ropa interior que no está a su regla, vas al infierno. Ay, exactamente. Es que es de chiste, pero que realmente es evidentemente que hay una distorsión de la realidad en la Iglesia palmariana. O sea, hay una distorsión total, ¿no? Viven una vida... Y los orígenes están con Clemente, que luego Manolo y luego Ginés también han añadido, sí, no dudamos de eso. Pero el origen es Clemente Domínguez y Gómez, apoyado 100% por otro pervertido, Manuel Alonso Corral. Exactamente. Y por Manuel, por Carmelo Pacheco, su gran amigo, el gran amigo y el, digamos, el otro bully. Es que realmente amigos, que hay que tener en cuenta que la Iglesia palmariana es un culto típico español, es un culto que que simplemente es un culto local, ¿no? Muy donde se marca mucho la cultura sevillana, andaluza, porque realmente el pensar de que la Iglesia palmariana, lo que hacen, el culto, el ritual, tan sevillano, tan andaluz, es el culto que a Dios le encanta, es como rechazar y es como despreciar que vivimos, que el mundo, digamos, en general, ¿no? Las otras costumbres. Que la lengua oficial de la Iglesia palmariana es español, es castellano, no es latín, es castellano. Es castellano, pero es que, claro, es como decir que si no hablo, si un filipino o una persona digamos, de Australia o de Taiwán, que se haga palmariano, tiene que forzosamente aprender español porque eso es lo que a Dios le agrada. No puede atender en su cultura. Y si esta persona en Taiwán, que no tiene cultura española, digamos, tiene que forzosamente practicar una cultura sevillana, neutrera, andaluza, de pasos y de costumbres españolas y franquismo y esas cosas. Claro, y no su falange. Claro. Exactamente. Y no su propia cultura, porque Dios es universal. Dios no nació en Andalucía. Pero claro, es que todo esto es un chiste y una burla realmente a Dios y a la costumbre católica, porque realmente no se puede marcar a la iglesia de Dios, a la iglesia católica, en una cultura y que Dios solamente su lugar favorito es Sevilla y Andalucía, cuando el mundo entero, Dios es una iglesia católica, es una iglesia universal que acepta, que está hecha para todos los pueblos y para todas las cosas. He cortado de nuevo, pero luego ya voy a intentar. Bueno, lo dejamos para hoy, Juan. Ya, pues nada, Robert, muchas gracias por tu aportación en este podcast sobre la Iglesia palmariana, muy interesante. Espero contar contigo en otras ocasiones y espero que otros amigos que escucháis, otras personas, si queréis uniros a mi podcast para charlar sobre la Iglesia palmariana, podemos hacer una charla, un debate y un podcast ameno. Y os invito a todos a que estéis de acuerdo, a estar en contacto conmigo. Robert tiene una página en Facebook, ¿verdad? Se llama Palmarian Church. Palmarian Church, Iglesia Palmariana. Lo tenemos desde 2014, o sea, 7 años ya lleva. Y el email es palmarianchurch@gmail.com. Y muy bien. Yo tengo una página que se llama Damaso María Testimonios Palmarianos en Facebook. Y luego mi podcast, Damaso María Testimonios Palmarianos. Cualquier feedback, me gusta compartirlo con las personas que realmente estén interesadas. Este podcast está hecho simplemente para poder prevenir, para dar información acerca de la Iglesia palmariana, para abrir los ojos. En ningún momento estamos inventándonos cosas,
en ningún momento estamos aquí intentando de hacerle guerra a la Iglesia, incluso los miembros de la Iglesia Palmariana, no estamos en guerra contra ellos, simplemente estamos intentando desmontar las mentiras que ellos dicen y las mentiras que nos han hecho, nos habían engañado, y estamos intentando desmontar esas mentiras con información y con verdad, simplemente esto, ¿no? Porque queremos el bien de esta gente, realmente, en el fondo de todo. No queremos el daño, no queremos el mal de nadie, de los líderes palmarianos ni de nadie. Simplemente lo que queremos es que las cosas, la verdad, sea puesta sobre la mesa y que cada uno tome sus propias decisiones libremente, ¿no? Sin temor, sin manipulación y sin la obligación de nadie. Pues nada, amigos, un abrazo muy fuerte a todos y gracias, Juan. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Robert. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.